Vamos con el desarrollo de la información. Son las 6:03. El escritor Mario Vargas Llosa negó que el presidente Francisco Sagasti haya hecho algo indebido o pretendido influir en la candidata Keiko Fujimori cuando lo llamó días atrás. El Premio Nobel de Literatura precisó que el mandatario solo buscó que ambos postulantes ayuden a apaciguar el clima existente. Doctor Mario Vargas Llosa, se ha planteado dudas también sobre la actuación del gobierno y se ha señalado que el presidente de la República ha roto la neutralidad al intervenir en un proceso en pleno conteo, en plena evaluación y donde todavía no se ha declarado un ganador. ¿Tiene usted la misma percepción? Mire, yo he hablado con el presidente de la República, como he sabido en el Perú, y tengo que decirle que el presidente no intentó influir sobre mí en absoluto para que yo pidiera a la señora Fujimori que aceptara de una vez el resultado electoral. En absoluto. El presidente estaba muy preocupado por el clima, digamos, de exacerbación que notaba en las calles del Perú, y entonces él me propuso que, digamos, al igual que otras personas que él también había llamado, interviniésemos con los candidatos, con los dos candidatos, para que apaciguaran un poco el clima existente. Yo claramente le dije que estaba a favor de la señora Fujimori y que por lo tanto no podía intervenir con un adversario de la señora Fujimori, y creo que él lo aceptó y estuvo muy discreto, y que la naturaleza de esta conversación fue una naturaleza más bien privada, ¿no? Pero creo que el presidente no exageró y no influyó de una manera indebida de ninguna manera. ¿A usted le incomodó la llamada? Bueno, me sorprendió mucho la llamada, pero el presidente comenzó recordándome que había ido con el doctor Max Hernández a visitarme en mi casa de Londres hace muchos años, hace por lo menos 40 o 50 años, y entonces pues inmediatamente se produjo una conversación bastante distendida, en la que yo sí, por supuesto, le advertí al presidente que yo no podía pronunciarme y que tampoco podía pronunciarse él al respecto de lo que son exclusivas del Jurado Nacional de Elecciones, que es proclamar al ganador y el derrotado en estas elecciones. Eso solamente puede hacerlo esta institución. Es una institución de acuerdo a la legalidad peruana y que todos los peruanos sin excepción debemos respetar. El Jurado Nacional de Elecciones en los últimos días ha tenido algunas decisiones que han sido cuestionadas, como por ejemplo el hecho de en la mañana ampliar el plazo para las impugnaciones y 4 horas después cambiar ese acuerdo que había sido tomado por unanimidad entre los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Para mí es algo incomprensible. Yo no acabo de entender con qué criterio el Jurado Nacional de Elecciones a las pocas horas cambia de parecer, anula lo que había determinado en la mañana y luego no da ninguna explicación al respecto. Mire, es algo muy raro, porque digamos, se supone que el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad y la única autoridad que debe pronunciarse al respecto, pues se acepta las impugnaciones, las acepta y luego no da marcha atrás, ¿no? O sea, es algo absolutamente incomprensible para mí y supongo que para todos los peruanos también lo es, ¿no? O tiene que explicar por qué se desdice de haber aceptado esas impugnaciones o dar una explicación al respecto, o si no, revalidar, digamos, la primera decisión. Es algo que resulta muy extraño, muy sorprendente, muy desconcertante y que naturalmente en el clima de malicia enorme que hay en el Perú, pues lógicamente deja muchas sospechas al respecto, ¿no? Lo que sí puedo decirle es que tanto los personeros como la señora Keiko Fujimori están absolutamente convencidos de que las actas electorales han sido manipuladas de una manera que la perjudicaba tremendamente a ella. Yo creo que al respecto quien tiene que pronunciarse es el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la máxima autoridad señalada por las leyes peruanas y creo que son ellos quienes están en condiciones de medir sobre el terreno, digamos, la gravedad del asunto, y si consiguen, digamos, un pronunciamiento al respecto, pues eliminar, anular las actas
que han sido manipuladas de alguna manera por el adversario, ¿no? Usted ha dicho, efectivamente, el candidato de Perú le ha arrasado en ciertas zonas. El diario El Comercio publica una página en la cual muestra cómo el candidato Pedro Castillo ganó en las zonas más pobres y en las zonas con conflictos sociales, y la candidata Keiko Fujimori ha ganado y arrasado en las zonas urbanas de la capital, en las zonas de los segmentos socioeconómicos más pudientes. Entonces, ¿esto no podría justificar precisamente esa votación tan alta de Pedro Castillo? No, absolutamente, porque si la votación fuera absolutamente genuina, auténtica, pues en buena hora. Pero si ha sido el resultado de una manipulación de las actas de los documentos electorales, no, eso no lo sería en ningún caso. Sobre eso tiene que pronunciarse el Jurado Nacional de Elecciones, que es la única autoridad que reconocen las leyes peruanas para pronunciarse al respecto. Ahora, en base a la información que usted tiene, ¿puede hablarse de fraude? Para algunos esta es una palabra que desestabiliza y genera una situación política muy grave. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse al respecto y debe justificar o no justificar la palabra fraude. La palabra fraude pues es una palabra muy peligrosa, es una palabra que implica, digamos, una manipulación profunda para alterar la decisión del pueblo peruano, de tal manera que quizás sería prudente, mientras el jurado no se pronuncia al respecto, no utilizar la palabra fraude.